Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por cerrar esa puerta, si es que se puede. Ahí está, muy bien. Una genia. A ver si me acuerdo cómo era esto. Bueno, no tengo conflictos de interés. En estos congresos tenemos que explicitar estas cosas. Y a mí me toca hablar de los desafíos en salud sexual y salud reproductiva en esta mesa, como decía el coordinador, de desafíos de las adolescencias a la salud pública. No sé si exactamente son las adolescencias las que nos desafían, porque es como mucho peso para los y las adolescentes, ¿no? Pero sí nos desafía el hecho de poder asumir, usemos esa palabra, un paradigma que no es nuevo, pero que todavía a veces no se toma como fundamento en salud pública, en la atención en salud, que es el de derechos, que los y las adolescentes son sujetos de derecho y no de tutela y no objetos. Y a partir de ese paradigma me gustaría que reflexionemos algunas cosas. Primero, que cuando hablamos de salud sexual y salud reproductiva, yo a propósito lo pongo separado. Y no es capricho ponerlo separado y no decir todos juntos salud sexual y reproductiva o derechos sexuales y reproductivos. Y eso es una recomendación del Consenso de Montevideo. ¿Para qué? Para no subsumir unos a otros, para no hablar solo de lo reproductivo, para que pensar en la salud reproductiva o los derechos reproductivos no tape a los derechos sexuales y a la salud sexual, para que no pensemos solo en la anticoncepción, que es lo primero que seguramente se nos viene a la cabeza. Si yo digo programa de salud sexual y reproductiva, pienso en anticoncepción, ¿no? Bueno, para no pensar solo en eso, que es muy importante, sino también, por ejemplo, y primero en el derecho al placer, que es algo de lo que no se habla en una consulta no solo con adolescentes, sino con personas adultas. En ginecología, poco. Sandra me puede corregir, porque seguramente ella en el consultorio sí, pero todavía convengamos en que es un tema del que no se habla, porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos qué decir, y con adolescentes menos. Perdón, si allá en el fondo pueden salir para conversar. Y también el derecho a ejercer la sexualidad libremente, sin coerción, sin violencia y de acuerdo a la orientación sexual, y también el derecho a la identidad de género. No me voy a meter en todo esto, en algunas cuestiones va a tomar Sandra Magirena, pero sí quiero que tengamos esto en la cabeza. Y también que los organismos internacionales hablan de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos básicos y que tenemos que tenerlos en cuenta en toda política pública, en toda política de salud. Y yo diría que la población adolescente sí podemos nombrarla como población vulnerable, no como grupo de riesgo exactamente, yo no tomaría esos términos, pero sí como población vulnerable si pensamos en salud sexual y salud reproductiva, porque empiezan a ejercer su sexualidad activamente y muchas veces no tienen acceso a la información ni a la atención. La educación sexual integral es una ley nacional que debe implementarse en todas las escuelas de todos los niveles, pero se implementa de manera dispar aún. Todavía nos queda un camino por recorrer. Y además, para las adolescentes y los adolescentes, o les adolescentes, porque puede ser que no se consideren ni mujeres ni varones a sí mismos, y en la adolescencia de hoy esto pasa mucho, que usen los dos pronombres, o se llamen no binarias, se llamen porque es como se autoperciben. Y esto nos cuesta mucho meterlo en la cabeza. Desafíos. Sandra va a seguir un poco por ahí también. Pero digo, el desafío es a nosotros, que tenemos unos años más y que hicimos nuestras carreras universitarias en otro momento. Acá hay gente joven también, pero lo que quiero decir es que tenemos que revisar las cabezas y entonces pensar en cuál es la vulnerabilidad de los adolescentes y las adolescentes y les adolescentes, de les más todavía, porque todavía reciben mucha discriminación. Tenemos un amplio marco legal en nuestro país, en Argentina,
que garantiza los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Obviamente no me voy a detener en todo esto, pero sí quiero que revisemos que ese amplio marco legal nos permite sostener lo que dije al principio, que niños, niñas y adolescentes, incluyo a los niños y las niñas, porque a veces, ¿cómo diferenciamos la edad de cuándo es adolescente, cuándo ya es adolescente, cuándo no, cuándo deja de serlo? Son sujetos de derecho y tienen autonomía progresiva. ¿Qué significa esto? Que van adquiriendo autonomía progresivamente, valga la redundancia, pero no solo porque cada vez tienen más capacidades para discernir. Para la ley también es así, para el Código Civil también es así, y eso tenemos que saberlo, porque venimos de un paradigma, nuestra formación ha sido en un paradigma tutelar, donde adolescentes tienen que ir con madre, padre, tutor encargado, se decía antes, en mi época, para la atención en salud y para muchas cosas. Y tenemos que saber que no necesariamente es así. Y para esto, el Código Civil actual, el Código Civil que se actualizó en el año 2015, habla de diferentes franjas etarias antes de la mayoría de edad, que es a los 18 años. Antes era a los 21, pero hace muchos años que es a los 18. Bueno, este artículo que habla en el Código Civil de estas franjas etarias, además, tiene una lectura que se ha hecho en ese mismo año en la Resolución 65 del Ministerio de Salud de la Nación, en realidad grupo de expertos y expertas que se reunieron y escribieron esta resolución para poder interpretar este artículo correctamente, sobre todo cuando se trata de prácticas, prestaciones que tienen que ver con la salud sexual y la salud reproductiva. ¿Cómo es esta diferencia entre las franjas etarias? Si se trata de adolescente mayor de 16 años, se considera que para la atención en salud es como una persona adulta. ¿Qué significa eso? Que puede firmar su propio consentimiento informado frente a cualquier prestación en salud o práctica, incluso una cirugía. Si tiene entre 13 y 16 años, lo que dice el código es que puede firmar su propio consentimiento sin acompañamiento de persona adulta, siempre y cuando no se trate de una práctica o una prestación que implique un riesgo grave para su salud o para su vida. Riesgo grave, no cualquier riesgo. Porque el código dice una práctica invasiva, pero después define a qué se refiere con invasivo. Porque si no, invasivo puede ser tomar una aspirina, cualquier cosa puede ser invasivo. Me tomo cualquier medicamento, lo meto en el cuerpo. ¿Es invasivo? Para el código no. Solo algo que implique un riesgo grave para la salud, para la vida. ¿Esto qué significa? Y esto es lo que va a aclarar la resolución 65. Ningún método anticonceptivo reversible puede implicar un riesgo grave para la salud, para la vida. Y esto incluye el implante subdérmico, el DIU, que se meten en el cuerpo, pero no implican ningún riesgo grave. Entonces, un adolescente, digo una adolescente, también podría ser un varón trans que solicite anticoncepción, puede solicitar el método anticonceptivo y se le puede colocar sin que haya una persona adulta que acompañe. Lo mismo para una situación de aborto, siempre y cuando la práctica, la manera de realizar ese aborto no implique un riesgo grave para la salud o para la vida. Igual acá voy a hacer una salvedad. No es lo mismo un método anticonceptivo que tener que hacerse sola un aborto. A los 13, 14, 15. Un aborto con pastillas en el primer trimestre del embarazo no implica un riesgo grave para la salud, para la vida. Pero si tiene 13 o 14 años, no la voy a dejar sola en su casa haciéndose el aborto. Entonces tengo que, y esto es lo importante a pensar en la atención de adolescentes, tengo que evaluar toda la situación, tengo que saber qué le pasa a esa chica, cómo quedó embarazada, si está sola, no está sola, etc. Seguramente hay muchas otras vulnerabilidades que está sufriendo, entonces no la voy a mandar a la casa con las pastillas. Pero sí le voy a colocar un DIU o un implante,
Porque si ella viene a pedir un método anticonceptivo, sabe perfectamente por qué lo viene a pedir, igual voy a tener que conversar con ella, porque no es lo mismo que tenga relaciones con alguien de su edad que con alguien que tiene 10 o 15 años más cuando ella tiene 13. Y ahí vamos a tener que intervenir. Pero el método anticonceptivo se lo coloco o se lo doy igual. Y ese es otro desafío, que podamos meternos en la cabeza que tengo que garantizar su derecho a no quedar embarazada si no quiere y no ponerla en riesgo, porque si queda embarazada es un embarazo no intencional, ella no quería quedar embarazada, vino a pedir un método anticonceptivo. Entonces, que yo tenga que protegerla, además, por otras vulnerabilidades que sufre, no significa que tengo que esperar para el método anticonceptivo. Bien, si tiene menos de 13 años, tiene derecho a la información igual. Y ahí el código pone esta edad de los 13 como bisagra porque se supone que a los 13 seguro ya tiene la capacidad, las facultades mentales, no sé por qué se me apagó la pantalla, se fue, bueno, no importa, ya tiene las capacidades mentales para discernir y para tomar decisiones, pero a veces las tiene antes. Eso también es la autonomía progresiva. Por ahí tiene 12 y viene y dice, yo estoy teniendo relaciones con mi novio o con quien sea y yo no quiero quedar embarazada, quiero un método anticonceptivo, quiero el chip. Y se lo tengo que poner. ¿Qué pasa si necesito que también haya una persona adulta porque hay riesgo grave para la salud o para la vida en la práctica o en lo que en salud tenga que intervenir? Dije también, el consentimiento informado igual lo firma él o la adolescente. El derecho es de esa persona. Quien acepta, quien consiente, quien quiere o no quiere, es esa persona. La persona adulta solo acompaña con su firma. No puede decidir por ella o por él. No autoriza. Nadie tiene que autorizarle. Es su decisión. Vamos terminando. Bueno, esto es lo que dice la resolución 65, que ya se los dije. Entonces, me interesa que reflexionemos sobre la importancia de conocer los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la atención de adolescentes, que sepamos que tenemos un amplio marco legal que nos resguarda como profesionales de salud, pero también nos hace responsables y garantiza los derechos de las personas que atendemos. Entonces, tenemos que conocer ese marco legal. Y eso, conocerlo y ponerlo en práctica y usarlo, va a implicar un ejercicio responsable de nuestra profesión en salud. Y no nos olvidemos de la perspectiva de género, que no voy a desarrollar, pero no nos olvidemos de que le pasan cosas diferentes a las chicas, a los chicos y a les chiques, como dije antes, cuando hay ahí una identidad de género autopercibida que no condice con el sexo asignado al nacer o que no se ajusta ni a hombre ni a mujer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gabriela por la presentación. Ahí justo dio el pie para la presentación de Sandra en relación a la identidad de género, la perspectiva de género, así que le damos lugar a ella. ¿Cómo saco esto? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Estoy en una mesa diversa, porque yo soy médica, pertenezco al área de la salud, y me toca hablar de los desafíos en temas de diversidad en la atención de adolescentes. ¿Esto cómo vendría a ser? Para allá pasa. Momento. Bueno, ¿dónde está el primer desafío? En lo personal creo que el primer desafío somos nosotros mismos, los médicos, porque los médicos no tenemos una formación en perspectiva de género. Y traigo acá una de las tantas consultas que me llegan al consultorio. C y su mamá, ingresan 2 personas, una mujer que se presenta como la mamá de C y un adolescente de 16 años cuya apariencia no coincide con el género referido en su nombre y trato por parte de la mamá. ¿Cómo crees que te llame?, le pregunto. Me dice León.
Y la madre a continuación dice, doctora, la traigo para que usted la convenza que esto que está haciendo no es normal. Imagínese cómo estamos. ¿Qué le digo de mi marido? Él está destrozado. Y es una consulta que nos puede llegar a todos hoy. ¿Hay médicos acá presentes? ¿Cuántos son los médicos? Ah, bueno, pensé que era la única. Bueno, ¿cuál fue mi respuesta? En primera instancia, primero empezar a luchar contra mis propios prejuicios. Porque yo no me voy a parar acá a decirles que yo soy re amplia y que la tengo re clara y que me resulta re fácil manejar estas consultas. Porque a mí me pasa cada vez que entra una persona no binaria o a una persona que no coincide, le miro el aspecto físico y miro cuál es su identidad y mi cabeza empieza a buscar en el procesador qué estoy viendo. No lo voy a negar, creo que a todos nos pasa, pero esa es la gran lucha y el gran desafío que tenemos las personas. Y no me refiero solamente al tema de la identidad de género, sino a las diversidades en general. Raza, credo, religión, lo que fuere, corporales, etc. Por supuesto que el médico tiene que empezar a entrenarse en todo esto porque automáticamente, una vez que uno reconoce los prejuicios, porque todos tenemos prejuicios, todos y todas tenemos prejuicios, lo importante es saber reconocerlos para que eso no dañe a otra persona. Y entonces empezamos, en mi cabeza apareció el checklist de la escucha activa, ¿no? Cómo ser empática, cómo mirarla a los ojos, cómo entender la perspectiva de esa persona que me está consultando, mantener mi mente abierta y empezar a deconstruir todo lo que yo vine aprendiendo a lo largo de mi carrera. Recién estaba escuchando, me dio mucha emoción, ¿no? Porque yo lo cito en la charla y recién lo escuchaba en la charla, en la sala de al lado. A Menéndez, que es un sociólogo que ha trabajado y ha escrito mucho sobre los modelos de atención. Y quiero decir acá, como se lo comentaba tu nombre era Daniel, cuando hablamos sobre este tema, que en mí fue una impronta muy fuerte la incorporación en el equipo de trabajo de una socióloga en este caso. Porque no es fácil romper con los esquemas que venimos. Porque nosotros venimos de lo que es el modelo de la biomedicina. La biomedicina es un sistema médico en el cual todos los que egresamos de la Facultad de Medicina nos formamos, que está constituido por el aprendizaje de la anatomía y la fisiología. Y todo lo que no entra dentro de esa categoría lo consideramos anormal. Pero nadie nos enseña que hay otros sistemas médicos. De hecho, sabemos que existen las medicinas alternativas, la medicina popular y tradicional, la autoatención, el sana, sana colita de rana, mi mamá que me ponía unos empastros con huevo y no sé qué cosa cuando estaba empachada. La autoayuda. Cada uno, o sea, cuando te duele la cabeza o tenés un malestar, no vas al médico cada vez que tenés un malestar, te tomas una aspirina o haces algo, un antiespasmódico si estás mal de la panza. Es decir, hay un montón de otros abordajes para la atención de la salud de las personas. Pero el sistema médico se centra en la biomedicina. En la biomedicina sabemos que se basa en el biologicismo, como les dije antes, estudiamos anatomía, fisiología y patología, no estudiamos historia de la vida de una persona. El cáncer de mama es lo mismo en una mujer que viene de una condición social alta que de una mujer que viene de una condición social baja. El cáncer de mama es igual en una mujer que ha sido vulnerada en sus derechos, una mujer que no tiene ninguna dificultad. Para nosotros no hay historia cuando estudiamos. No hay cultura, denostamos todo lo que tiene que ver con la cultura. Antes de venir acá me comentaba una chica que decía, ¿viste lo que aparece en las redes? Que hay un montón de personas que critican a alguien que está recomendando ponerse ajo adentro de la vagina para curar las vaginosis. Bueno, habrá gente que usa cuestiones naturales y culturales que pertenecen a sus saberes. Está en uno saber hasta dónde o qué cosas pueden hacer mal, sin ridiculizar y sin denostar la creencia o los saberes de otras personas. Tiene una orientación curativa, para nosotros no toleramos, nuestro peor desafío es tolerar la incertidumbre. No toleramos la enfermedad, no toleramos que nuestros tratamientos no funcionen. Tenemos una relación asimétrica, hablamos de relación médico-paciente. El paciente que viene pasivamente a aceptar todo lo que nosotros hacemos y decimos. Hay una tendencia a la medicalización. ¿Cómo se va a ir del consultorio alguien sin que le des una recetita de algo? Pero ¿cómo, doctora? ¿No me va a pedir una ecografía mamaria? ¿No me va a dar nada para
la molestia esta que tengo? ¿Solamente con la dieta me tengo que curar? Por supuesto que hay una subordinación social, hay una tecnicatura, hay un algoritmo que tenemos, ahora que estamos en boga con la inteligencia artificial y el algoritmo, nosotros tenemos un algoritmo dentro que nos dice, cuando uno viene por esto, hay que hacer esto y después esto. Que en realidad para lo único que nos sirve es para calmar la angustia de los médicos. Los algoritmos nos cambian la angustia, porque seguimos ese camino y sabemos que por ahí vamos a llegar a algún lado. Y hay una cierta mercancía respecto al concepto de salud-enfermedad, porque atrás está todo el desarrollo y la presión que ejerce la industria farmacéutica para la instalación de determinados tratamientos. ¿Qué decirles, por ejemplo, de la menopausia, que es una etapa fisiológica de la vida de las mujeres y, sin embargo, durante mucho tiempo estuvo y sigue estando medicalizada y patologizada, como si uno tuviera que tener una juventud eterna? Entonces, la biomedicina sistemáticamente lleva a la patologización. Todo lo que no entra en esa norma y en ese algoritmo es anormal. Si es anormal, lo tengo que curar. Lo que está fuera de esa norma lo estigmatizo, pero porque no lo entiendo. Siempre tengo que buscar una explicación para la problemática, le pongo mis juicios de valor y tiendo a psiquiatrizar algunas patologías. Por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia, habitualmente se le deriva a un servicio de salud mental, como si esa mujer tuviera un problema de salud mental. Afortunadamente, en el hospital donde me formé en temáticas de violencia, que es el Hospital Álvarez de Buenos Aires, logramos, después de muchos años y luchas, sacar el grupo de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de salud mental y ponerlo en servicio social. Porque tiene que, en servicio social. Porque tiene que estar en un algoritmo. O sea, no pueden estar las cosas fuera de lugar. Entonces, cuando me vienen a hablar a mí, o a cualquiera de los colegas que están acá, de género y diversidad, no sabemos de qué están hablando. Hace un par de años, cuando empezaron a incorporarse los conceptos de género, o cuando Claudia Teodori, que es la socióloga con la que trabajaba con nosotros, nos hablaba de género, yo digo, género es esto. Yo no entiendo lo que es el género porque nadie me lo explicó. Porque el aprendizaje se hace en base a contenidos biológicos. Nadie nos enseña cómo la cultura, cómo la sociedad, cómo las tradiciones impactan en la salud y en la historicidad de las personas. Y después aprendí también de los sociólogos y de los psicólogos que el género es una cosa más amplia de lo que nosotros estudiamos, que es el cuerpo. Porque en realidad el cuerpo es el que habita el género y el género es el que le da la identidad a las personas. Yo voy muy cómoda con mi identidad porque nunca me la cuestioné, pero tampoco me puse nunca a mirar hasta que cambió el paradigma y entramos en esta nueva dimensión a entender que hay otras personas que se autoperciben de una manera diferente a la que yo me autopercibo. Y yo ando por la calle muy tranquila y no me cuestiono absolutamente nada porque nadie me va a juzgar. Porque a pesar de estar vestida de hombre, como estoy vestida ahora, nadie va a cuestionar que yo soy una mujercita hecha y derecha. Aunque nadie sabe lo que tengo abajo del pantalón. ¿Cómo se genera el espacio de empatía, entonces, en el sistema de salud? Y tenemos que capacitarnos, los profesionales médicos, porque es la única manera de posibilitar que la persona consultante que tenemos frente a nosotros pueda desarrollar y tenga tiempo y espacio para desarrollar su propia narrativa. Pero del otro lado yo tengo que tener una capacidad y un entrenamiento para poder decodificar esa cultura, esa narrativa, para después yo poder emplear mis herramientas terapéuticas. ¿Cuáles serían entonces nuestros desafíos en el sistema de salud médico? Y, por ejemplo, referente a la diversidad sexual y los jóvenes. No debemos certificar la identidad de la persona solo por la apariencia que tenga. Una colega hace poco me comentaba en un congreso, a raíz de hablar de estos temas, me dice, bueno, yo no sé cómo preguntar. El otro día una chica que vino al consultorio, no sé qué era, si era varón, mujer, se enojó, se fue, me puteó, porque yo le pregunté, ¿vos qué sos? Digo, es un humano, en primera persona. Uno puede preguntar, ¿cómo querés que te llame? O anticiparse. La verdad que yo no me sale tan fácil el lenguaje inclusivo, pero decime cómo querés que me dirija a vos, cómo querés que te llame, cuál es tu nombre.
Respetar los deseos de autopercepción de la persona, no como mi paciente con la mamá que decía, doctora, explíquele que esto no es normal. Preguntar a las personas cómo quieren ser nombradas, tratar de hacer un esfuerzo y usar el lenguaje inclusivo, aunque cuesta mucho, y yo muchas veces lo veo porque cuando en redes sociales hago alguna publicación, y acá tengo una seguidora, y escribo con lenguaje inclusivo, recibo un montón de mensajes que me dicen, doctora, usted es una persona tan inteligente, ¿cómo puede ser que hable tan mal? ¿Qué necesidad tiene de escribir de esa manera? En las adolescencias trans, poder acompañar los procesos de transición, cosa que estamos viendo, porque después vienen todos los detractores y dicen, uy, ahora ves la cantidad de transiciones que hay porque la gente se confunde. Y yo no sé si las de transiciones que estamos viendo ahora no tienen que ver con malos acompañamientos y malos asesoramientos en el momento del inicio de la transición de la adolescencia. Acá tengo los psicólogos que lo podrán corroborar. Yo había estudiado en una época de los libros de Averasturi, me fui a la prehistoria, donde el adolescente pasa por un periodo de indefinición identitaria. Y esta cosa de la bisexualidad, de explorar qué pasa con los cuerpos. Acompañar a los padres, fundamental, sobre todo los que trabajamos con adolescencias, en el proceso de aceptación y comprensión de las minorías sexuales, centrados en valores como el amor, palabra totalmente desjerarquizada, el amor en serio. No el amor romántico, el amor universal, el amor a las personas. Y empezar a generar lazos y alianzas entre las escuelas y los colectivos para disminuir estas discriminaciones. Una de las colegas de mi especialidad, la sexología, un día en un congreso dijo, no, pero yo no atiendo gente del colectivo, porque son muy problemáticos. O sea, atendía salud transgénero, pero limpitos y prolijitos. No del colectivo, esa gente rara. Si estamos atentos o atentas, entonces en la consulta, los médicos, no le vamos a preguntar a una pareja de mujeres cómo se cuidan y qué método anticonceptivo usan, aunque sí podríamos preguntar cómo es su sexualidad, cómo es su actividad sexual hoy, si tiene sexualidad activa con hombres, con mujeres o ambos, porque no me interesa lo que hace sexualmente, me interesa poder ayudarla en cuidarse y protegerse si es que no quiere embarazarse. También podemos preguntar si hay deseo de maternar. No preguntarle a una joven, ¿y ya tenés 32 años, pensaste en congelar óvulos? Que se escucha, redondeando. Hablar sobre lo que es una pareja confiable y no estable. Fomentar el uso de las barreras de protección. Hablar acerca de prácticas sexuales, juguetes sexuales, prevención en distintas prácticas. Hoy es muy común que los adolescentes ustedes les pregunten, ¿tenés relaciones sexuales? Y te dicen no. Y hacen de todo. Ayer estuve en la consulta con una chica con verrugas genitales y me perjuraba que ella no había tenido relaciones sexuales. Y hablando un poco más y demás. Y bueno, sí, un tocamiento, un poquito de sexo oral. Eso no es considerado relación sexual para un joven hoy, muchas veces. Entonces, entender también que nos tenemos que formar los profesionales para saber cómo atender personas transgénero, porque tenemos que capacitarnos en tratamientos hormonales cruzados y sus efectos a largo plazo. Tenemos que hablar de las rehabilitaciones vaginales. Tenemos que hablar del remapeo erótico del cuerpo, de ese cuerpo que se ha transformado. Tenemos que saber cómo hacer prevención de infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, hablar, como decía Gabriela recién, de los derechos reproductivos y no reproductivos. En los adolescentes, insisto en esto, acompañar las transiciones. Como dijo bien Gabriela, los tratamientos hormonales cruzados se pueden hacer, no se necesita la autorización del mayor. Tratamos de esperar hasta después de los 16 años. Se puede frenar con inhibidores del desarrollo puberal hasta que el adolescente esté en condiciones de tomar la decisión. Pero es un momento crucial para empezar a hablar de la consejería en salud sexual y salud reproductiva. ¿Qué recomendaciones? Todas las personas tienen que ser atendidas sin juzgamiento, ni preocupación, ni preconceptos acerca ni de su identidad ni de su orientación sexual. Hay que poner el foco en los comportamientos sexuales propios y de las parejas. No es necesario que nosotros nos convertamos en los generadores de riesgo, que nosotros no seamos los que generemos miedos en las personas. Enfocarse en la salud general como un todo y no ser nosotros mismos los que generemos el estigma y las etiquetas. Siempre apuntar a un sistema de atención de salud inclusivo e integral. Entonces, para terminar, de construir los conceptos aprendidos en la biomedicina sería el primer paso. Creo que hoy en la Facultad de Medicina cambió un poco y
no sé, algunos jóvenes me dicen que se ven las cosas de otra manera, vamos a ver. No juzgar, tener mente de principiante, acá viene la práctica del mindfulness en lo personal, la empatía, el autocuidado, el respeto, y reflexionar y flexibilizar permanentemente sobre nuestros propios miedos y nuestras inseguridades. Seguir trabajando nosotros, los médicos, en la prevención de embarazos no intencionales, abortos, efectividad de método anticonceptivo, interacciones de los métodos anticonceptivos en los tratamientos hormonales cruzados y la experiencia en fertilidad en las personas diversas. Este es un dibujito que no sé de quién es, pero me lo prestó mi amiga Marilena Stengel, que habla de lo que es igualdad, equidad y justicia. Apuntar a esto, a la equidad y a la justicia. Sobre todo a la justicia, donde se aborden todas las causas de inequidad y borrar las barreras sistemáticas que el modelo impone. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la presentación. Muy clara también, al igual que la de Gabriela. Van apareciendo varios temas interesantes. No sé si lamentablemente vamos a tener el tiempo para seguir intercambiando, dialogar, pero cuestiones como el cambio de paradigma en relación a la diversidad sexual, la incertidumbre, los grandes desafíos que van apareciendo tanto en la presentación de Gabriela como en la de Sandra en relación a las adolescencias y la salud pública. Está claro cómo las adolescencias y la juventud, desagrego, están desafiando a la salud pública. Y damos lugar ahora a la última de las 3 presentaciones que tenemos para hoy, que va a ser a cargo de Daniel Korenfeld. Levantar, acá las compañeras se levantan. Hacé lo que quieras. No Por estás supuesto. obligado a nada. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Prioricé poder vernos, que pensé que íbamos a estar un poco para poder seguir mis notas. Estaba pensando que vamos a sumar algunos desafíos con los que ya fueron sumando acá las colegas. Son muchos, pero son interesantes, porque son absolutamente transformadores de las prácticas que venimos realizando hasta el momento, porque la época de alguna manera nos lo exige. Me pidieron que hablara de un tema bastante complicado que tiene que ver con las situaciones de autolesiones y suicidios en la adolescencia. No me considero un especialista en el tema, me considero alguien que se ocupa del tema, y en ese sentido ahí ya hay un punto que es un desafío, digamos, para todos nosotros, que tiene que ver con empezar a discutirnos la idea de las especialidades o las especificidades. Es necesario profundizar en cada una de las problemáticas, pero es bien importante pensar cómo un conjunto de problemáticas están interrelacionadas y de alguna manera no deberíamos depositarlas o pensar que solo hay algunos que son los que pueden tratar, acompañar, cuidar y colaborar en problemáticas que son psicosociales, que son multidimensionales y que requieren de todo el colectivo, de un más allá incluso de disciplinas específicas como son las del campo de la salud mental, pero de un más allá de las disciplinas que tiene que ver con lo transdisciplinario, eso que se construye en función de un objeto nuevo, problemático, que va cambiando con la época y que tenemos que tratar de aprender, de ver cómo intervenimos, cómo lo acompañamos, cómo lo paliamos. Entonces, recupero algunas de las cuestiones que venían planteando las colegas, porque incluso es más allá de las disciplinas, incorporando y en diálogo con saberes comunitarios, con saberes de las comunidades, con saberes de todos. Eso no quiere decir que todos los saberes están en igualdad de posición, no quiere decir que todo vale igual, quiere decir que hay unos valores ahí que a la hora de pensar, trabajar e intervenir, le tenemos que dar un lugar. No es por el lado de la academia, no es por el lado de la institución social salud, sino justamente en un más allá de las instituciones, es decir, lo intersectorial y con fuerte arraigo en los territorios y en las comunidades. Decía, o no sé si lo dije, pero es cierto, ustedes ya lo deben saber, si están en cualquier lugar donde estén, en el sentido de que si están en el campo de la salud o están en el territorio, sencillamente el incremento de situaciones en la adolescencia que tiene que ver con autolesiones y intentos de suicidio, suicidios consumados.
esto primero lo tenemos que escribir en un conjunto de otras problemáticas de salud mental en general y en particular en la adolescencia. Y ahí me gustaría hoy escribir estos desafíos en dos registros. Por una parte, todos más o menos sabemos, lo hemos vivido, lo pensamos, lo estudiamos, que la adolescencia es un tiempo delicado, es un momento de una aventura vital muy particular, desde la infancia a otra inserción en la sociedad, en el mundo adulto, y ese momento, ese tiempo que uno podría decir de cambio de piel, es un momento de cierta vulnerabilidad per se, más, menos, con tiempos y cambios que no van sincronizados, en fin, que tienen distintos avatares en la vida de cada uno. Uno lo puede pensar en la propia biografía, cuando hace memoria, y los adultos tenemos que hacer memoria para poder estar y actuar y trabajar, acompañar a los adolescentes. Entonces hay ahí un nivel de vulnerabilidad que está ahí latente, que se expresa cada vez de una cierta manera. Pero hay otro registro respecto de esto que tiene que ver con las vulnerabilizaciones. Y no voy a extender ahora, quizás no tengo tiempo para esto, pero es cierto que hay ciertas políticas, ciertos modos de pensar, ciertos tratamientos, incluso institucionales, que ejercen cierta violencia simbólica. Por ejemplo, ¿no? Eso ya sería un desafío, de algo de esto se estaba planteando en algún momento, la propia violencia simbólica que ejercemos nosotros cuando no nos disponemos a una escucha atenta, cuidadosa, hospitalaria, en el sentido más de alojamiento de la problemática del otro, el tema de la escucha. Entonces ahí ya hay un desafío muy fundamental. Me parece que ahí lo que nosotros, este tema de las vulnerabilizaciones también tiene un registro que tiene que ver con una época muy particular. Me gustaría escribir esta problemática de salud mental que se viene incrementando con algo que no nos es ajeno en absoluto, que es nuestro propio mundo de adultos. Podríamos hacer un listado de situaciones que tienen que ver con momentos de desamparo, confusión, desesperanza, incertidumbre, indeterminación, que son rasgos de la época. Y estos rasgos de la época tienen una cierta relación con este incremento de problemáticas de salud mental, entre las cuales estamos hoy recortando un poco las situaciones vinculadas con las autolesiones y los suicidios. Cuando uno ve las situaciones, habla con los chicos, con las chicas, con los chiques que entran en estas situaciones de confusión, que de repente para tramitar un dolor psíquico no encuentran a veces otro camino que localizarlo en el cuerpo y lastimarse o quemarse, o alguna de las cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con las autolesiones. Cuando uno ve que en algunas situaciones, frente a distintas crisis que a veces nos pueden parecer desde nuestra mirada adultocéntrica, decía el colega, vemos que son situaciones que no merecerían ese nivel de dramatismo, y sin embargo, para él, para ella, en ese momento parece que esa encrucijada es final, y a veces lo que aparece es la idea de querer desaparecer de sí, que no es lo mismo que morir, no necesariamente, ¿no? La idea, piensen ahora que la idea de la muerte y el suicidio en la adolescencia no es necesariamente igual a otros momentos de la vida, por eso tiene un recorte particular y requiere estos dos elementos que son centrales, que son desafíos permanentes para cada uno de nosotros y para nuestras instituciones y para la salud pública, que es la noción de corresponsabilidad y la noción de escucha. La noción de corresponsabilidad y la noción de escucha, es decir, se habló de los derechos. Bueno, un principio vinculado con la protección de los derechos tiene que ver con la corresponsabilidad. Todos somos responsables digamos, garantizar los derechos, en este caso de la salud, de los adolescentes. Y esto en las prácticas, en distintos tipos de prácticas, presenta algunas dificultades. Lo que en general observamos muchas veces es un proceso de depositación o derivación que a medida que circula borra la participación o la responsabilidad de la instancia previa. Fíjense que eso tiene mucho que ver con rasgos de la época, con el tema del individualismo, de la soledad, de la fragmentación, de la desconexión incluso a veces en un equipo, incluso a veces en una propia institución,
entre la escuela y el servicio de salud, entre el servicio de salud mental, la guardia, en fin. Digo, si ustedes trabajan en distintas instituciones, conocerán, habrán padecido, deben estar discutiendo y pensando este problema de fragmentación. Entonces, ahí hay un desafío importante, me parece a mí, respecto de cómo abordar esta problemática en el contexto de otras problemáticas. Lo que pasa es que esta en particular es de tal magnitud, de tal impacto, produce tanta angustia, que produce una resistencia muy grande, un rechazo, y en general aparece esta frase que ustedes más o menos conocerán de no estamos preparados para este tipo de situaciones. Lo curioso no es que esto aparezca, no sé, en un colegio, en una escuela, porque uno diría, bueno, está bien, y van apareciendo cada vez distintas situaciones complicadas, pero los educadores no estarían formados estrictamente para atender este tipo de urgencia subjetiva. Sin embargo, esto aparece en el propio campo de la salud también, este tipo de formulación. ¿Cómo hacemos con esto? No sabemos cómo hacer. Porque tiene este tema, digamos, vinculado con la angustia que produce y al mismo tiempo la idea de responder en soledad o la idea de que tiene que responder solo un especialista. Ante esta situación, imagínense que es un problema de una magnitud tal que en 10 minutos podemos solo situar algunas cuestiones. Yo plantearía dos desafíos, que en todo caso, si tenemos un tiempito para conversar, lo ampliamos. En principio, diría que hay un desafío, como se planteaba en algunas de las intervenciones, para cada uno de nosotros y para nosotros como distintos colectivos, que tiene que ver con una disponibilidad de escucha, es decir, pensar qué es escuchar a los adolescentes hoy, qué significa, qué nos plantea, de qué modo abordamos eso, cómo hacemos para que nuestras instituciones sean capaces de recibirlos, alojarlos, dialogar con ellos, escuchar sus problemáticas. Hoy no solo hay un tema, digamos, epidemiológicamente serio respecto de esto, sino que cuando uno va y entra en conversación con los grupos de adolescentes, ellos dicen, queremos hablar de nuestros problemas de salud mental. No sé si ustedes lo habrán constatado, en las escuelas, en los clubes, en los barrios. Es un fenómeno, diría, incluso que acontece con más fuerza en la pospandemia. Entonces, por una parte, volver a pensar la herramienta de la escucha, qué significa, profundizarla y esforzarnos en generar zonas de escucha en todas nuestras instituciones. Lo digo así, zonas de escucha. Luego habrá que ver de qué se trata en cada lugar y qué compromiso y qué requiere también en nuestra formación. Y el otro elemento que está vinculado con tiene que ver con lo que yo llamaría una sensibilidad clínica, una perspectiva clínica. Creo que antes se planteaba algo de una manera de pensar la clínica en un sentido a la vieja usanza desde el punto de vista de la medicina, una clínica integral, una clínica que tiene en el centro al que padece, y que es capaz de observar y de escuchar en singular, más allá del aparato tecnocrático y burocrático que lo necesitamos, pero es un elemento que a veces no nos deja escuchar y nos aleja. Esa perspectiva clínica, me parece a mí, esa sensibilidad clínica, la necesitamos hoy, permítame decirlo así, quizás exagerando, desde la perspectiva del mundo adulto en todo nivel, en todas las instituciones, la posibilidad de conectar con ellos, escuchar, en ese sentido, también llegar a tiempo, en muchos momentos, algunas de estas situaciones y torcer eso que a veces parece para cada quien un destino irreparable, irrefrenable, un destino trágico. Entonces, bueno, me quedaría con estas ideas y después lo podemos ampliar un poquito. Bueno, gracias por la escucha. Bueno, agradecemos también a Daniel por la presentación muy clara, muy concisa. Me quedo con varias ideas dando vuelta en la cabeza, pero me gustó especialmente del último planteo esta idea de la vulnerabilización, como jugar ahí con la palabra y decir, bueno, ya nos corrimos de la idea de grupo de riesgo pensando en la salud sexual y reproductiva o no reproductiva, en relación a la identidad de género, en relación a la salud mental y al suicidio, todas temáticas de amplia
repercusión social, repercusión mediática, y además como desafío pensamos en esto de la vulnerabilización diferencial que puede haber en determinados grupos, subgrupos, microgrupos, como decía recién Eduardo Menéndez en la presentación anterior, y no ser quienes trabajan o quienes trabajamos en el campo de la salud un factor que incrementa nuevamente esas vulnerabilidades que ya están presentes y que en las adolescencias, como planteaba Daniel, tienen un carácter inherente. Tenemos 10 minutitos nomás para intercambio, así que paso, si hay alguna pregunta, intervención, bien cortita, bien concisa. Si es una intervención, bien cortita, y si es una pregunta, también bien concisa. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. La pregunta es referida a los ejes temáticos que ustedes han tratado, en cómo ustedes están viendo como especialistas en cuanto a la reducción, digamos, la facilitación, de la accesibilidad de las adolescencias en el primer nivel de atención, teniendo en cuenta lo territorial que es nuestro país y cómo se está trabajando desde los lugares que ustedes están liderando para mejorar esa accesibilidad en el caso de los temas que han abordado. Bueno, nuestro país tiene ya bastante historia en lo que es atención primaria de la salud, y lo digo pensando la atención primaria de la salud como estrategia y en la relación entre los 3 niveles de atención, no solo el primer nivel de atención. Y entiendo que tu pregunta es si estos temas se están abordando en ese primer nivel de atención. La Argentina tiene políticas públicas donde se prioriza y se jerarquiza la atención de adolescentes y también la salud sexual y la salud reproductiva. Y dentro de esas políticas públicas está incluido el respeto y la garantía de derechos en relación a lo que es la identidad de género. Tenemos una ley nacional que garantiza el derecho a la identidad, a llevar adelante, digámoslo así, en la vida la identidad de género autopercibida, más allá de lo que diga el DNI al nacer. Y esa ley también habla de la atención en salud, y me interesa hacer hincapié en la atención en salud en general, no solo la hormonización y las cirugías para las personas trans que así lo deciden, sino que todavía las personas cuya identidad de género autopercibida no condice con lo que dice el DNI cuando nacen, sufren mucha discriminación y violencia, y a veces también desde salud mental. Digo, acá somos 2 profesionales de salud mental y todavía en nuestro ámbito se estigmatiza a muchas personas y eso las deja fuera del sistema de salud. Entonces, lo que puedo responderte es que políticas públicas desde la nación y en lo que yo, bueno, no, voy a decir una mentira, iba a decir lo que yo más conozco que es la Ciudad de Buenos Aires, pero no es cierto. A nivel nacional, porque he trabajado en la Ciudad de Buenos Aires, pero también he trabajado a nivel nacional, pero no hoy, con lo cual hay cosas que yo hoy no puedo decir, está pasando esto y esto puntualmente. Lo que sí puedo decir es que hay un marco legal que garantiza los derechos y que hay políticas públicas para que esos derechos se garanticen. Pero todavía el acceso de adolescentes en todo el país no es el mismo. Todavía hay diferencias en algunas provincias, en algunos sectores de provincias, en algunos hospitales, en algunos centros de salud. Por eso es muy importante que estén acá, es muy importante que estemos acá y que sigamos reflexionando y aprendiendo en el sentido de, yo siempre hablo de construir una posición, que sigamos construyendo una posición que incluya a todas las personas en la atención en salud. Y para eso tenemos que revisar las cabezas y seguir intercambiando y trabajando en equipo interdisciplinario y también intersectorialmente. Y me gustaría dejarle a mi compañero la palabra porque ahí no tengo mucho para decir si se está trabajando en primer nivel de atención con el tema de suicidio. No,
Me quedo con la respuesta de la colega, es decir, no sería, mi información no sería representativa. Yo no tengo una inserción en el aparato de salud pública específico, solo en un hospital de una cierta manera y una recorrida por el país. Pero creo que históricamente hay una gran diversidad, hay lugares de buena accesibilidad, de muy buenas prácticas, de experiencias innovadoras en la línea que hoy se presentó. Y entiendo que en otros lugares hay muchas dificultades de accesibilidad, hay mucha resistencia a trabajar con estas, digamos, en estas líneas que venimos planteando. Entonces, en esa heterogeneidad, creo que hay mucho por hacer. De todos modos, bueno, en relación a mi propia intervención, me parece que hay dos planos. Uno en relación a las macropolíticas en salud pública, y algo que es inherente y fundamental a las micropolíticas en las instituciones y cómo nosotros, cada uno de nosotros, transformamos unas prácticas en donde ahí reside gran parte también de la resistencia al encuentro con el adolescente, esto que estábamos planteando, a poder cambiar nuestras prácticas y nuestras cabezas para poder entrar en un desencuentro más interesante en términos de una transmisión entre generaciones. Ahí quería escribir un poco mi intervención, es decir, pensar la salud como una institución social fundamental en el que se juega una faceta más de la transmisión de los grandes con los nuevos. Sí. Bueno, es un rol medio antipático, pero tenemos que ir cerrando, así que se puede hacer una intervención cortita o una pregunta. Quería preguntarles cómo proceden o cómo se debería proceder cuando en una consulta de un adolescente menor de 16 años pueden detectar algo vinculado a una situación de abuso sexual que no la tiene tal vez registrada como tal y en tanto se da con una persona, digamos, de notable diferencia de edad. ¿Cómo encaran estas situaciones? El caso polémico de la diferencia de edad y el consentimiento. Sí. ¿Consideran que la diferencia de edad, si consideran como lo considera el código, que de acuerdo a la diferencia de edad se considera abuso? Porque ese es un campo muy problemático, ¿no? Es un campo problemático y me ha tocado, he trabajado, como dije antes, muchos años en un hospital en el sector de violencia y nos hemos enfrentado en más de una oportunidad en situaciones relacionales, vinculares entre un adolescente de 14, 15, 16 años con un adulto mayor. En ese momento, años atrás, no podíamos hacer una intervención clara porque no estaba la ley tan clara y concreta como está ahora. Y sí, hay un delito y ese delito debe ser denunciado. Y cuando hay una situación de abuso de un menor, aunque el menor no lo registre como tal, el profesional, docente o la persona que detecta el delito lo tiene que denunciar. Pero es una situación muy común que ocurra donde un adolescente puede en su psicodesarrollo sentir que está enamorada o que hay un vínculo y que es real. Pero volvemos a lo mismo, que el adulto es la persona responsable, que es la que tiene que poner el freno, y si no lo pone ese adulto, lo tiene que poner el sistema. No. Lo que dice Sandra es muy importante, pero no nos olvidemos que tenemos que ver cómo abordar esa situación. Entonces, de acuerdo a dónde estemos en el país, existen las defensorías. En la ciudad, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En las provincias se llaman defensorías o pueden tener otro nombre, pero hay quien defiende los derechos y quien trabaja también de manera integral. Si lo que hacemos directamente es hacer la denuncia y denunciar a esa persona con la que esa chica que viene a consultar sola, y en realidad viene a consultar, no viene a denunciar una situación de violencia, si lo denunciamos y lo mandamos preso, igual estamos vulnerando los derechos de ella. Si bien es cierto que ese es un delito
y hay que intervenir. ¿Se entiende? Por eso lo que dice Sandra es complejo. Y como es tan complejo, es muy importante trabajar en equipo interdisciplinario, y si no trabajo en equipo interdisciplinario es de alguna manera armar esa interdisciplina para saber qué hacer frente a una situación así antes de que me suceda. Entonces seguramente desde trabajo social van a tener la información de la provincia, el municipio donde yo esté para ver cómo intervenir sin que sea solo hago la denuncia y lo mando preso, porque si no, ¿qué va a pasar con la situación de esa chica? Y además que el profesional de la salud no es, o sea, notifica o denuncia, pero el que hace después la investigación judicial será la justicia. Lo más importante de un profesional que está actuando con un adolescente en el cual percibe, ningún adolescente te va a venir a decir que la están abusando así tan libremente, pero si el profesional tiene que estar capacitado como para poder generar en el espacio empático la suficiente adherencia con la adolescente para sostener el vínculo y mientras tanto buscar este equipo de trabajo. Siempre los temas de violencia se tienen que trabajar en equipos de trabajo interdisciplinarios, donde está el médico, la trabajadora social, el psicólogo, el equipo de salud, y si vos estás en medio de un lugar donde está sola tu alma, bueno, tendrás que establecer las redes de sostén y buscar la manera de hacer la conexión pertinente. No pasa por hago la denuncia y me saco el problema encima. Lo más importante es la adherencia con el adolescente y tratar de sostener el vínculo para que en el equipo se pueda trabajar la situación de violencia que se esté dando. Efectivamente, ese es un procedimiento de escucha, donde la denuncia es un momento, es un paso, es una herramienta, quizás singular, importante, pero todo el movimiento previo y posterior, sin eso, es una pura denuncia que queda corta y puede incluso en algunos casos, tener un efecto contraproducente y hasta riesgoso para un adolescente, ¿no? Bueno, muchas gracias Gabriela, Sandra, Daniel.